La lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Resulta imperativo abordar el lenguaje cuando la labor docente enfatiza la formación integral de los estudiantes. Su relevancia es incuestionable cuando se logra incorporar a la dinámica escolar todas las formas de expresión y comunicación que un estudiante es capaz de formar, sentir y transmitir. Este trabajo expone los conceptos de comunicación, lenguaje y habla, cómo es el tránsito de TEL a TDL, cuáles son las teorías de desarrollo del lenguaje y cuáles son los decretos que regulan en la actualidad la atención de las necesidades educativas especiales en nuestro país. Se considera que el hombre es un ser social por naturaleza, que tiene como principal vehículo el lenguaje, la comunicación y el habla. La interpretación de la realidad, la interacción y la transmisión cultural, con todo lo que ello implica, se hace posible a través del lenguaje. Este se reconoce como el instrumento y medio fundamental en el proceso de socialización, ya que permite la adaptación al medio y su integración, la adquisición de conocimientos, valores, creencias, opiniones, costumbres, en correspondencia con el contexto social. Atendiendo a esto, es que les invitamos a revisar este video que les permitirá conocer más antecedentes sobre el lenguaje, sus diferentes enfoques y la normativa vigente en el sistema educacional de nuestro país. Para comenzar, es necesario que definamos algunos conceptos básicos que están relacionados al lenguaje, dentro de los cuales se encuentra la comunicación, el habla y el lenguaje. En primer lugar, tenemos que la comunicación es un proceso activo, ya que existe participación entre quienes interactúan. Este proceso se produce cuando un emisor produce un mensaje y un receptor recibe esta información y la decodifica. Ya esta información puede ser para intercambiar ideas, necesidades, deseos u otro. La comunicación debe tener un soporte que esté codificado y que permita la decodificación de la otra persona, y ambos deben compartir un mismo código. El concepto de lenguaje corresponde a la capacidad específica de la especie humana. Esta capacidad consiste en organizar y establecer comunicación mediante signos, sean estos orales o escritos. Además, utiliza un código que es socialmente compartido y que sirve para representar conceptos mediante el uso de símbolos arbitrarios y sus combinaciones, que están regidas por reglas que determinan su estructura. De esta forma, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en nuestro planeta, aquellas que nosotros conocemos como lenguas o idiomas. Finalmente, tenemos el concepto de habla, que es la forma de expresar el lenguaje, utilizando palabras y sonidos mediante el contacto de los órganos fonoarticulatorios. Es un acto singular, por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación o de la escritura, utiliza la lengua para establecer el acto de comunicación. El habla es un acto motor neuromuscular, ya que se producen los sonidos significativos para la transmisión del lenguaje. El habla es el medio oral y o escrito de la comunicación. Cabe mencionar que el habla, el lenguaje y la comunicación se interrelacionan entre sí, ya que dependen el uno del otro. La descripción del cambio del TEL a TDL. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la expresión y la comprensión del lenguaje. Este trastorno ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia. Desde 1822, cuando el médico alemán Franz Gall describió a los niños que tenían problemas específicos con el lenguaje, en ausencia de otras alteraciones que explicarán esos problemas. Diferentes nombres ha recibido como afasia congénita, afasia del desarrollo, audiomodez o disfasia. Se han ido sucediendo en diferentes épocas del pasado, hasta que Leonard en 1981 acuñó el concepto Specific Language Impairment, que fue traducido al español como trastorno específico del lenguaje. Diversos autores
le han entregado o le han dado varios nombres o varias terminologías al trastorno específico del lenguaje, como por ejemplo el mismo trastorno del lenguaje, trastorno de aprendizaje del lenguaje, trastorno primario del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Diversos autores han mencionado distintas terminologías para el TEL. Esta dispersión se ha manifestado en la disparidad que tradicionalmente han mostrado los dos manuales sobre diagnóstico más relevante. Uno del ámbito de la medicina, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE, y el otro del ámbito psicológico, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM. Es así como el DSM-4 indica que no recogía una categoría diagnóstica para el TEL, sino que dentro de los trastornos de la comunicación de inicio en la infancia o la adolescencia se incluían los siguientes trastornos: trastorno del lenguaje receptivo, del lenguaje expresivo y trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. Por su parte, el DSM-5 opta por el diagnóstico trastorno del lenguaje para los niños con un vocabulario reducido en estructuras de frases limitadas y dificultades en el discurso. El CIE-10, por su lado, recogía dentro de los trastornos específicos del desarrollo del habla y el lenguaje los siguientes trastornos que encajarían con las manifestaciones propias del TEL: trastorno de la expresión del lenguaje, trastorno de la comprensión del lenguaje. En la última versión publicada en 2019, el CIE-11 opta por el término trastorno del desarrollo del lenguaje, que distingue tres subtipos: trastorno del desarrollo del lenguaje con afectación en el lenguaje receptivo y expresivo, trastorno del desarrollo del lenguaje con afectación principalmente en el lenguaje expresivo, trastorno del desarrollo del lenguaje con afectación principalmente en la pragmática. Como podemos observar, en las últimas versiones de los dos manuales, DSM-5 y CIE-11, ni la nomenclatura ni los subtipos que incluyen son los mismos. Mientras que el DSM-5 opta por el término trastorno del lenguaje, el CIE-11 recoge el de trastorno del desarrollo del lenguaje. Por otro lado, el CIE-11 recoge tres subtipos y el DSM-5 no distingue subtipos, pero incluye una categoría diagnóstica, el trastorno de la comunicación social, que corresponde al subtipo trastorno del desarrollo del lenguaje con afectación, principalmente en la pragmática del CIE-11. Ahora vamos a hablar de la nueva terminología, el trastorno del lenguaje y el trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL. La primera novedad con relación a la terminología del trastorno es la distinción entre el trastorno del lenguaje y el trastorno del desarrollo del lenguaje. El trastorno del lenguaje, TL, hace referencia a aquellos niños que presentan dificultades severas y persistentes en el desarrollo del lenguaje que afectan al desarrollo social o escolar en su vida diaria. Sin embargo, hay un grupo de niños con trastorno del lenguaje en los que la afectación del lenguaje oral ocurre como consecuencia de una condición biomédica. Estos niños necesitan una intervención que vaya más allá de las dificultades del lenguaje y también se centre en las otras áreas del desarrollo en las que también impacta esa condición. En estos casos, la propuesta es diagnosticar a estos niños respecto a su afectación en el lenguaje como trastornos del lenguaje asociado e indicar la condición médica que presentan conjuntamente al trastorno del lenguaje, como puede ser, por ejemplo, un daño cerebral, trastornos neurodegenerativos, parálisis cerebral, hipoacusia neurosensorial, síndromes genéticos, autismo y discapacidad intelectual. La detección del TDL. Para hablar de la detección del TDL, resulta obligatorio hacer referencia a los hablantes tardíos. Un hablante tardío es un niño de entre 1 año y medio y 2 años que producen menos de 10 palabras inteligibles, o que entre 2 años y 2 años y 11 meses produce menos de 50 palabras. Además presenta ausencia de enunciados de 2 palabras, según el autor Paul en 1991. Muchos hablantes tardíos evolucionan favorablemente sin ninguna ayuda especial. La investigación hasta la fecha ha demostrado
que es difícil predecir cuáles de estos niños tendrán más problemas a más largo plazo. Es por ello que se recomienda una evaluación cada 6 meses para seguir la evolución de los hablantes tardíos. También se propone que solo en el caso de aquellos hablantes tardíos que tengan 2 y 3 años presenten problemas de lenguaje, se les diagnosticará como TDL si cumplen las siguientes características: pobre comprensión del lenguaje, pobre uso de gestos, antecedentes familiares y dificultades de lenguaje o trastornos de lenguaje. Si no presentan ninguno de estos factores, no se les deberá diagnosticar con la etiqueta de TDL hasta los 5 años, pero deberá llevar a cabo una espera vigilante con evaluación cada 6 meses. Los niños con dificultades fonológicas en educación infantil, que no van acompañados de otros problemas del lenguaje, responden bien a la intervención. En estos casos, se recomienda el diagnóstico de trastornos de los sonidos del habla, al ser poco probable que los problemas del lenguaje persistan. Por otro lado, un término que ha sido muy utilizado tradicionalmente en el ámbito educativo y clínico es el de retraso del lenguaje. La tradicional distinción entre el retraso del lenguaje y trastorno del lenguaje no tiene evidencia empírica. Se recomienda que no se use la categoría retraso del lenguaje para aquellos niños que no cumplen los criterios para tener un trastorno del lenguaje. Se recomienda usar el concepto niños con dificultades del lenguaje. Los modelos del desarrollo del lenguaje. Se mencionarán 5 enfoques: el neurolingüístico, neuropsicológico, psicolingüístico, conductista e innatista. A continuación profundizaremos en cada uno de ellos. El primero, el enfoque neurolingüístico. ¿Qué es la neurolingüística? Estudia los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la producción del lenguaje hablado, escrito o de signos. En otras palabras, en cómo el cerebro hace posible el lenguaje. ¿Qué aporte nos entrega? Los primeros estudios científicos aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX. Permitieron la localización del lenguaje a partir de estudios post-mortem del cerebro humano de pacientes afásicos. A continuación, veremos los antecedentes históricos. Entre 1861, Broca identifica a partir de lesiones cerebrales de sus pacientes el área responsable de la producción del lenguaje, conocido como área de Broca. Afirma que ambos hemisferios del cerebro eran asimétricos en funciones. En 1865 ya había reconocido que el hemisferio izquierdo era dominante y que el hemisferio derecho también participa en el lenguaje. En 1874, Carl Wernicke, neurólogo y psiquiatra alemán, identificó un centro auditivo del habla, en el lóbulo temporal izquierdo, el área asociada a la comprensión del habla, más conocido como área de Wernicke. A continuación, el enfoque neuropsicológico. ¿Qué es la neuropsicología? Es una disciplina dentro de neurología y la psicología que estudia las actividades de las estructuras cerebrales y su relación con las conductas del ser humano. Su objetivo es el desarrollo de una ciencia del comportamiento basada en la función del cerebro humano. Los representantes de este enfoque neuropsicológico son Vygotsky, psicólogo ruso conocido por su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Defendió la idea que la interacción social y ambiental juega un papel crítico en el aprendizaje infantil. Luria, neuropsicólogo, médico ruso y discípulo de Vygotsky, es considerado uno de los padres de la neuropsicología moderna. Perfeccionó diversas técnicas para estudiar daños neuropsicológicos en personas con el sistema nervioso dañado y la función psicológica que estaría afectada. Ambos estudiaron la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Ellos definieron la importancia de la mediación cultural en la constitución de procesos psicológicos y énfasis en el papel que el lenguaje juega en dicho proceso. El enfoque psicolingüístico. ¿Qué es la psicolingüística? Es una ciencia que se encarga de estudiar cómo se adquiere, comprende, produce y elabora el lenguaje. También estudia las afecciones o pérdidas relacionadas con el lenguaje. Además,
de los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de información lingüística. Es una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. Esta disciplina se encuentra entre la psicología, que se dedica al estudio del pensamiento, las emociones y el comportamiento del ser humano, y la lingüística, como la disciplina que estudia la estructura interna del lenguaje y sus manifestaciones. La psicolingüística evolutiva se encarga de cómo adquieren los niños progresivamente estos dos aspectos. Dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales. La prelingüística, que comienza desde los 0 a 6 meses con vocalización espontánea, 6 a 9 meses con balbuceo, 9 a 12 meses con jerga o pseudo-conversaciones y de 2 a 18 meses con primeras palabras. En la etapa lingüística, comienza desde el desarrollo fonológico de 10 a 11 meses con la adquisición de los fonemas. A los 12 a 36 meses, el desarrollo gramatical léxico-estructural, holofrástica, emisión de 2 palabras, y telegráfica. Y a partir de los 30 meses, el desarrollo semántico, con el proceso de generalización y proceso de diferenciación. Tal como se describieron anteriormente, cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece. La teoría conductista. Esta teoría propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje asociativo cuyas primeras teorías se iniciaron con Iván Pavlov a fines del siglo XIX. Este filósofo ruso, con sus experimentos con perros, sentó las bases de este aprendizaje. Una de las principales características de este tipo de aprendizaje es que conlleva respuestas automáticas y no voluntarias mediante asociaciones entre estímulos del ambiente que provocan una determinada reacción. En él cobra especial relevancia la interacción con el entorno en el sentido de que va modelando el comportamiento y elementos que, en principio, son neutros, acaban convirtiéndose en condicionados. En concreto, en sus experimentos con perros, Pavlov se percató de que cada vez que le daba comida al animal, éste salivaba. Al hacerlo, Pavlov hacía sonar una campana. En muy poco tiempo, cuando el perro escuchaba este sonido, que como sabemos en su origen era neutro, lo vinculaba, lo relacionaba a la comida y por lo tanto salivaba. La otra variante es el condicionamiento operante o instrumental, que es un término que se emplea para referirse al método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos, recompensas y castigos con una determinada conducta. De esta forma se lleva a cabo una asociación entre el comportamiento y la consecuencia de este. Existen varios representantes del conductismo, entre esos está Watson, que es considerado el creador del conductismo. Continuamos después con Pavlov, del que estábamos hablando, y finalmente Skinner. Ahora vamos a revisar la teoría innatista. Esta hipótesis racionalista se apoya en la idea de que los seres humanos nacemos biológicamente programados para el lenguaje. Es decir, estamos genéticamente dotados de una especie de dispositivo a través del cual podemos acceder al conocimiento y uso de la lengua, a lo que Chomsky denomina gramática universal.
Ahora, a partir de la década de los 60, en el siglo XX, Chomsky desarrolla su teoría sobre el aprendizaje de la lengua fundamentada en unos principios claramente opuestos a los que sostenían los conductistas, los que acabamos de revisar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista innatista, el proceso de adquisición ya no es definida como el resultado de la imitación y de la repetición, como hablaba la teoría conductista, sino que más bien apunta a un proceso de selección y construcción creativa de la lengua. Nos preguntamos entonces, ¿el lenguaje es algo innato o se aprende? ¿Existen normas que forman una gramática universal comunes a todas las lenguas? Según este renombrado lingüista, existe un dispositivo innato ubicado en el cerebro que es llamado dispositivo de adquisición del lenguaje. Ahora bien, este dispositivo permite a todos los seres humanos a aprender y usar es una limitación significativa en el nivel del desarrollo del lenguaje oral que se manifiesta por un inicio tardío y un desarrollo lento y o desviado del lenguaje. El TEL se puede clasificar en dos tipos, el TEL expresivo y el TEL mixto. Para determinar el TEL expresivo se deben tener presentes los siguientes criterios. 1. Las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones quedan muy por debajo de las evaluaciones normalizadas del desarrollo del lenguaje receptivo. 2. Algunas características del TEL expresivo son errores en la producción de palabras, incapacidad para producir los sonidos del habla, vocabulario limitado, errores en los tiempos verbales, dificultades en la memorización de palabras o en frases de longitud o complejidad propias del nivel. Número 3. Las dificultades del lenguaje expresivo desencadenan una serie de dificultades en su aprendizaje y en la interacción comunicativa. Es importante recalcar que no se cumplen criterios de trastorno mixto ni trastorno generalizado del desarrollo.
Para determinar un TEL mixto se deben tener presentes los siguientes criterios. Número 1. Las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones realizadas del desarrollo del lenguaje receptivo expresivo queda muy por debajo de la edad del estudiante. Así como también se incluyen las dificultades del lenguaje expresivo y también dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como términos espaciales. 2. Las dificultades en el lenguaje receptivo expresivo interfieren sustancialmente en el aprendizaje y la interacción comunicativa. Y 3. No se cumplen criterios de trastorno generalizado del desarrollo. De la evaluación diagnóstica, detección y derivación. Es responsabilidad del establecimiento dependiendo si el niño o niña está escolarizado. Si asiste a una escuela regular, la detección y derivación es la siguiente. 1. Observación directa del niño o niña, de su comportamiento social y actuar dentro y fuera del aula. 2. Evaluación del estudiante por profesora o educadora. 3. Entrevista con la familia. Y 4. Revisión de los antecedentes escolares. Si se detecta alguna dificultad, se deriva a evaluación diagnóstica integral. Solo si el niño o niña no está escolarizada, se debe realizar anamnesis. En dicha evaluación integral, cuenta con la evaluación del fonoaudiólogo y médico, y también por la información entregada por la familia. Los aspectos de la evaluación diagnóstica de niños hasta 5 años 11 meses son los siguientes: anamnesis, examen de salud, examen pedagógico y psicopedagógico, revisión de evaluaciones previas, observación del niño o niña, evidencias de criterios TEL, determinación de criterios en el CIE y DSM, e informes de derivación a especialistas e informe de psicólogo si existe. En cuanto a los estudiantes desde 6 años en programas de integración, los criterios son los siguientes: anamnesis, examen de salud, observación del niño o niña, registro del lenguaje, evaluación de habilidades pragmáticas, aplicación de pruebas formales, evaluación pedagógica y psicopedagógica y evaluación del nivel fonético-fonológico. Evaluación fonoaudiológica. Esta evaluación se realiza a niños y niñas desde 3 años a 5 años 11 meses. El fonoaudiólogo deberá evaluar cada uno de los niveles del lenguaje comprensivo y expresivo y sus aspectos fonológico, léxico y morfosintáctico, completando con una evaluación del nivel pragmático. El fonoaudiólogo podrá complementar dichas evaluaciones con la aplicación de pruebas informales que le otorguen información para determinar el diagnóstico de TEL. Para los niños de 6 años se deberá llenar un formulario único, proporcionado por el Mineduc a los profesionales. Dicho formulario contendrá el diagnóstico y síntesis de la información recaudada en la evaluación diagnóstica, la cual dará cuenta de los antecedentes familiares, entorno, estudiante y las necesidades de apoyo que necesiten en el contexto educativo y familiar. Se debe especificar los procedimientos y pruebas aplicadas, además de considerar la fecha de reevaluación, así como también los profesionales que llevan a cabo dicho formulario. Evaluación fonoaudiológica. Para evaluar la comprensión del lenguaje existen 2 pruebas. 1. TECAL. 2. Screening Test of Spanish Grammar. Subprueba comprensiva. Para evaluar la expresión del lenguaje existen 2 pruebas. 1. TEPROSIF y 2. Screening Test of Spanish Grammar. Subprueba expresiva. Decreto 1300 del año 2002. El decreto 1300 nos comenta sobre los planes y programas de estudio para los alumnos con necesidades educativas especiales con TEL de las escuelas especiales de lenguaje y o escuelas básicas con PIE. El decreto 1300 nos comenta sobre los planes y programas de estudio para los alumnos con necesidades educativas especiales con TEL de las escuelas especiales de lenguaje y o escuelas básicas con PIE. Existen 2 tipos de planes de estudio. Uno de ellos es el plan general, con las adecuaciones curriculares pertinentes a las necesidades educativas especiales que presenta el alumno, y un plan específico que aplica a las estrategias para el TEL y sus necesidades educativas especiales derivadas de este. Los niños y niñas del nivel parvulario que no estén insertos en una escuela regular pueden asistir a una escuela especial de lenguaje, en donde se tendrá en consideración
el plan general y el plan específico. La implementación de dicho plan específico contempla la atención fonoaudiológica, quien tendrá sesiones individuales o grupales de 30 minutos con un máximo de hasta 3 niños. Y el resto de la atención debe realizarla el profesor especialista. En tanto, los estudiantes que se encuentren en educación regular deben estar en un proyecto de integración escolar que aplique un plan específico rigiéndose por la cantidad de horas y profesionales. Para los niños y niñas mayores de 3 años atendidos en escuelas de lenguaje, van a cursar según sus rangos de edad. Entre 3 y 3 años 11 meses, nivel medio mayor. Entre 4 y 4 años 11 meses, primer nivel de transición. Entre 5 y 5 años 11 meses, segundo nivel de transición. En los rangos de edad mencionados anteriormente, se podrá flexibilizar hasta un año en las edades señaladas. Es importante mencionar que existen algunos casos en los cuales se pueden hacer excepciones siempre y cuando sean derivados por pediatras o fonoaudiólogos del sistema público. Estos casos son: 1. Estudiantes de 2 a 2 años 11 meses con retraso en su desarrollo del lenguaje de acuerdo a la escala de evaluación del desarrollo. 2. Estudiantes con fisura palatina mayores de 3 años con cirugías adecuadas y oportunas en los tiempos requeridos. Por otro lado, encontramos estudiantes que no podrán ser atendidos en escuelas de lenguaje. Estos son niños o niñas con fisura palatina no tratados. Presentan trastornos de habla. Presentan trastornos de la comunicación secundarios a deficiencia mental, hipoacusia, sordera, parálisis cerebral, alteraciones en la capacidad de relación y comunicación y alteraciones de la voz. La atención de los alumnos se ajustará a las siguientes modalidades para dar cumplimiento con el plan de estudio. A. Niveles medio mayor, primer nivel de transición y segundo nivel de transición. Solo podrán formarse grupos de hasta 15 estudiantes. B. En el segundo nivel de transición de la educación parvularia o en cualquier curso de la enseñanza básica, para la atención en el aula de recurso será de un máximo de 8 alumnos. El ingreso. El ingreso de los estudiantes a una escuela especial de lenguaje o a un proyecto de integración escolar será realizada por el fonoaudiólogo. Es importante considerar que los alumnos que ingresen a escuelas especiales de lenguaje solo será durante el primer semestre y hasta el 31 de agosto de cada año. En cuanto a la evaluación realizada por el fonoaudiólogo, se llevarán a cabo con las siguientes pruebas. Para medir la comprensión del lenguaje, serán 2 evaluaciones, TECAL y Screening Subprueba Comprensiva. Y para medir la expresión del lenguaje, TEPROSIF Screening Subprueba Expresiva. Como complemento de dichas pruebas, los fonoaudiólogos podrán emplear otras pruebas que cumplan con las condiciones de validez y confiabilidad apropiadas. El informe deberá especificar las pruebas, una descripción y el tipo de test, el cual se va a clasificar y definir de la siguiente manera. Los niños y niñas que presenten teleexpresivo tienen las siguientes características. Las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones del desarrollo del lenguaje expresivo se encuentran por debajo de las evaluaciones normalizadas del desarrollo del lenguaje receptivo. Además, pueden presentar algunas manifestaciones: errores en la producción de palabras, incapacidad para producir los sonidos del habla, vocabulario muy limitado, errores en los tiempos verbales, dificultades en la memorización de palabras o en frases de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo. Además, las dificultades del lenguaje expresivo desencadenan una serie de dificultades en su aprendizaje y en la interacción comunicativa. Y por último, no se cumplen criterios de trastornos mixtos del lenguaje receptivo-expresivo ni trastorno generalizado. Los niños y niñas que presentan TEL mixto se evidencian en los siguientes criterios del diagnóstico. Las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones del lenguaje receptivo-expresivo se encuentran por debajo de lo esperado para la edad del niño o niña. Además, se incluyen trastornos propios del lenguaje expresivo y así como también dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras tales como términos espaciales. Además de presentar
dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, interfieren significativamente en el rendimiento académico o la comunicación social. Es importante considerar que no se cumplen criterios de trastornos generalizados del desarrollo. De la atención pedagógica. El diagnóstico fonoaudiológico se complementa con la evaluación realizada por el profesor especialista. Las pruebas para determinar las necesidades educativas especiales son acordadas por UTP del establecimiento. El trabajo tanto de los profesores especialistas como del fonoaudiólogo se deben orientar en superar las dificultades que el alumno pueda experimentar en su proceso escolar. La atención pedagógica se debe basar en los lineamientos entregados por las bases curriculares de la educación parvularia o planes y programas de la educación básica, según corresponda al caso. En cuanto al acceso de los estudiantes a los contenidos, se mediará con adecuaciones curriculares cuando sea pertinente. En cuanto a la evaluación, estará en relación con el progreso del alumno en los contenidos. Asimismo, el TEL es evaluado de forma trimestral y de no haber progreso se replanteará el currículum. Del egreso. El egreso de los niños y niñas de las escuelas de lenguaje debe ser consensuado por profesor especialista, fonoaudiólogo, profesor de aula y jefe de UTP. Los criterios para dar egreso a los estudiantes son los siguientes: haber superado el TEL, que debe reflejarse en su rendimiento escolar, por promoción a la educación regular, en caso de que si algún estudiante aún requiera de un apoyo especializado, debe darse en la escuela básica con pie. Además, se debe entregar un informe pedagógico que detalle el rendimiento escolar del alumno, junto a la síntesis de las intervenciones pedagógicas realizadas y además de contener recomendaciones y orientaciones pedagógicas futuras. La familia también debe ser parte de este proceso sobre el egreso de los niños y niñas. Los profesionales. Los profesionales que trabajarán con los estudiantes que presenten TEL son los siguientes: profesores especialistas que posean un título de educación especial o diferencial con mención o postítulo de lenguaje o audición y lenguaje otorgado por una universidad, y fonoaudiólogos que deben tener un título profesional en la especialidad respectiva. ¿Cuáles son las funciones del fonoaudiólogo? Evaluación fonoaudiológica de ingreso, participación en la formulación del plan educativo, atención individual en pequeños grupos, asesoramiento y colaboración con profesor especialista y o profesor de aula regular, trabajo con familias, participación en consejos técnicos y participación en actividades del gabinete técnico. Además, el fonoaudiólogo deberá tener una carga mínima de 4 horas cronológicas por cada 15 alumnos. Las escuelas especiales de lenguaje funcionarán en 2 jornadas, una jornada de mañana y una jornada tarde. En cuanto a lo dispuesto en este decreto, que entrará en vigencia en forma gradual en las escuelas especiales del lenguaje existentes al año 2002. A. Escuelas especiales de lenguaje deberán cumplir con el plan de estudio siempre que atiendan a niños y niñas en grupos de no más de 8 alumnos. B. Los alumnos que cursan prebásico 4 durante el año 2003 tendrán un plan de estudio en cursos de un máximo de 15 alumnos. C. Los alumnos que cursan básico 1 y básico 2 durante el año 2002 impartirán la enseñanza de acuerdo al plan de estudio en cursos de un máximo de 15 alumnos hasta el fin de año lectivo 2005. El plan de estudio de estos cursos debe cumplir con las bases curriculares de la educación parvularia o con los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación básica. Los niños y niñas que cursan prebásico y básico específico, que son alumnos de establecimientos de educación formal regular, deberán ser atendidos a partir del 2006 en sus escuelas básicas respectivas mediante el PIE. Por último, los profesores de educación especial que no cumplan con los requisitos señalados en el artículo 11 deberán obtener su postítulo o especialización correspondiente como máximo a marzo del 2014.
Para finalizar, el artículo 16 nos comenta sobre las situaciones no previstas que serán resueltas por secretarías regionales ministeriales de educación. En el artículo 17 se comentan que los decretos supremos exentos de educación número 192 y 822 del año 1997 se dejarán sin efectos a contar de la entrada en vigencia de este decreto. Conclusiones. Para el mundo de la educación y de la psicología, la adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, ya que de él depende el correcto funcionamiento de otras áreas como la cognitiva, la social, la emocional y los procesos de autorregulación de la conducta, ya que en sí es un medio por el cual pensamos y desarrollamos nuestra inteligencia y razonamiento. Conocer las distintas teorías del desarrollo del lenguaje nos permite ampliar nuestros conocimientos y valorar los estudios que se han desarrollado desde varias décadas con el fin de aprender y aplicar según las características del estudiante y sus necesidades, prevaleciendo en nuestras prácticas pedagógicas al lenguaje como un eje central. El lenguaje es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo del niño. Es el arma maravillosa que abre miles de puertas a otros conocimientos. Es la herramienta de relación entre otros y permite interaccionar adecuadamente. Entonces, resulta relevante dentro de las propuestas de atención en estudiantes con necesidades educativas especiales la promoción de estrategias, técnicas y recursos adaptados a las posibilidades de aprendizaje de los mismos, pero sin descuidar la potenciación de habilidades para el proceso de la información.